Bueno, buenas a todos. Soy la doctora Lazara Mita Pérez Llanes, especialista de segundo grado en cardiología, y agradezco al comité organizador de la Convención Científica del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Gammajeira, así como al doctor Ochoa, su invitación para la participación en el panel sobre daño cardiovascular en la COVID-19. Hoy vamos a conversar acerca de insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico en la COVID-19. La enfermedad coronavírica del 2019 surgió en Wuhan, provincia de Hubei, China, a finales del 2019, y ya en marzo del 2020 fue declarada como pandemia por su alta transmisibilidad y sus desenlaces desfavorables por la Organización Mundial de la Salud. Provocada por el virus SARS-CoV-2, que es un ARN monocatenario del género coronavirus y de la familia Coronaviridae, es una enfermedad que ha tenido en un 70-80% una forma de manifestación sintomática sin que requiera solamente un tratamiento paliativo y a veces no hospitalización. Sin embargo, un 15 a un 20 de los pacientes sufren daño pulmonar en diferente magnitud y afección sistémica también de diferentes grados, y puede llegar hasta la muerte del paciente, y ha sido una pandemia con un alto impacto a nivel mundial. Este virus se caracteriza por tener 4 proteínas estructurales, y de ellas la proteína S, subunidad S1, con una alta afinidad por los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2, y se supone que este sea el sitio por donde el virus entra al huésped y puede presentar diferentes manifestaciones, dentro de las cuales se destacan las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo por daño miocárdico, ya sea directo o indirecto, por trombosis, que puede llegar a aparecer un síndrome coronario agudo, por los efectos de la inflamación sistémica del paciente, miocarditis, infarto agudo del miocardio y arritmias. Todas estas enfermedades pueden llegar consigo a la aparición de una disfunción ventricular aguda y por lo tanto de una insuficiencia cardíaca, que es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por un incremento del llenado del ventrículo izquierdo o por una disminución del gasto cardíaco en ejercicio o en reposo, que de manera aguda trae consecuencias clínicas devastadoras y puede llegar hasta el shock cardiogénico y la muerte del paciente. López Ponce y colaboradores en el 2020, en su publicación Más allá de la enfermedad pulmonar, qué es y qué sabemos de su vínculo con el sistema cardiovascular, explicaron claramente que las enfermedades cardiovasculares, y dentro de ellas la insuficiencia cardíaca, es una de las complicaciones más frecuentes de la infección por SARS-CoV-2, y que no solamente es una complicación, sino que también puede ser la forma de presentación de la enfermedad. Ellos sugirieron que se declararan como sospechosos de COVID-19 aquellos pacientes que ingresaran por síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, los pacientes que ingresaran con diagnóstico de miocardiopatía por estrés, miocarditis o miopericarditis, cualquier ingreso por una insuficiencia cardíaca preexistente descompensada, y aquellos pacientes que ya ingresaran en shock cardiogénico. Y además destacaron que puede ser una forma de manifestación de la enfermedad en pacientes que ya tengan una enfermedad cardiovascular previa, y que por supuesto la presencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 implica un peor pronóstico y la posible muerte del paciente. Se ha visto que es mucho más frecuente la disfunción del ventrículo derecho que del ventrículo izquierdo, y esto se ha asociado al síndrome de dificultad respiratoria aguda, a las características y complicaciones de la lesión pulmonar aguda que tiene el paciente, y a que la enfermedad tiene un alto nivel de trombosis y puede desarrollar tromboembolismo pulmonar. Skell y colaboradores, en su publicación en el 2020, estudiaron una serie de pacientes consecutivos hospitalizados por COVID-19 e insuficiencia cardíaca, y encontraron que la dilatación del ventrículo derecho estuvo presente en el 39% de estos pacientes. Sin embargo, la disfunción ventricular izquierda en un 10%.
Yang y Jin en el 2020 encontraron que existe además un deterioro temporal de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo que puede estar relacionado con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que sabemos que está relacionado con el desencadenamiento de la respuesta inflamatoria a partir de determinadas citoquinas como la interleuquina 6, 12, el factor de necrosis tumoral alfa, la ferritina, entre otras, y al desajuste o desregulación entre la actividad de los linfocitos T del organismo. Chen y colaboradores en el 2019 estudiaron las características clínicas de 113 casos hospitalizados de manera consecutiva y encontraron en estos pacientes, todos fallecidos, que tuvieron una frecuencia hasta 4 veces mayor de elevación de troponinas INT pro-BNP en estos pacientes que fallecieron por la enfermedad y por lo tanto pudieron haber desarrollado una insuficiencia cardíaca de manera conjunta a la infección por SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que se han descrito para la aparición de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con COVID-19? Primero, se sabe, y hay varios artículos que hablan de la presencia de complicaciones por enfermedades cardiovasculares en los pacientes con COVID-19 y por supuesto se han avalado algunos mecanismos fisiopatológicos como es la alta carga viral en los pacientes, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o el nivel de inflamación dado por las citoquinas que habíamos hablado anteriormente, entre otros factores que desencadenan la misma, la tendencia a la hipercoagulabilidad, la trombosis, el daño miocárdico, el aumento de la demanda metabólica y cardíaca, porque evidentemente todos estos pacientes tienen fiebre, palpitaciones, hipoxias, incremento del estado hemodinámico, la interrupción de la regulación del sistema inmunitario y asimismo la hipoxemia secundaria a la afección pulmonar del paciente. Como vemos, la fiebre, las palpitaciones, los trastornos de los electrolitos, que es frecuente la aparición de hipocalemia en estos pacientes, los efectos adversos a la terapia farmacológica empleada y los factores de riesgo cardiovascular persistente en el paciente como la obesidad, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, la enfermedad coronaria previa existente, la insuficiencia cardíaca previamente existente y cualquier otra enfermedad cardiovascular que ya sea conocida en el paciente, favorece el desarrollo de una insuficiencia cardíaca durante la infección por SARS-CoV-2. La elevación de las enzimas cardíacas, especialmente troponina de alta sensibilidad, las alteraciones electrocardiográficas y ecocardiográficas traducen la presencia de lesión miocárdica aguda y se asocian a un peor pronóstico y mayor mortalidad de estos pacientes. Vale resaltar que esta lesión miocárdica aguda puede ser de forma directa por interacción del virus con los receptores superficiales del miocito o de forma indirecta de esta mediada por la cascada o la respuesta inflamatoria, las alteraciones hemodinámicas y la hipoxia que presenta este paciente. La lesión miocárdica aguda es la complicación cardiovascular más descrita. Aparece entre 7.2 a un 28% de los enfermos y se ha visto con mayor frecuencia en los mayores de 60 años, diabético, hipertenso, con enfermedad renal crónica, con enfermedad arterial coronaria preexistente y que necesitan ventilación mecánica, sobre todo de mayor tiempo. Liu y colaboradores en un estudio en el 2020 acerca de pacientes ingresados en un hospital de Hubei por coronavirus. En 416 pacientes de forma consecutiva estudiada, encontraron que aquellos que tuvieron lesión miocárdica aguda tenían mayores concentraciones de leucocitos, plaquetas, proteína C reactiva y procalcitonina. Asimismo, recibieron ventilación mecánica invasiva, tratamiento con esteroides, inmunoglobulina y antibióticos con mayor frecuencia al compararlo con aquellos que no tuvieron lesión miocárdica. Además, el riesgo de morir fue de 4.2 veces al inicio de los síntomas y entre la admisión y la fase final de la enfermedad o del desenlace de la muerte fue de 3.4 veces mayor. Por lo tanto, la mortalidad es mucho mayor en los pacientes que desarrollan lesión miocárdica aguda y que se manifiesta como una insuficiencia cardíaca durante la enfermedad por SARS-CoV-2.
Hu y colaboradores, en una cohorte de 414 pacientes con COVID-19 e insuficiencia cardíaca, encontraron que el 4.1% ya tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca y de una enfermedad arterial previa existente en estos pacientes. Y con lesión miocárdica documentada y antecedente de insuficiencia cardíaca, tenían los pacientes unos niveles más elevados de NT pro BNT. Igualmente se ha descrito la miocardiopatía por estrés como causa de insuficiencia cardíaca en los pacientes con COVID-19. Puede ser relacionada con múltiples factores como la inflamación sistémica, síndrome de Takotsubo asociado a la COVID-19. Hubo publicación de un caso en el 2020 donde se encontró que el paciente tenía arterias epicarias sin lesiones coronarias significativas, una fracción de eyección ventricular izquierda reducida que estaba relacionada con la sinesia apical extensa, pero el paciente tuvo una buena evolución y recuperación de su enfermedad a los 10 o 15 días y por lo tanto se le dio el alta. Asimismo, Sánchez Recalde y colaboradores en una publicación en el 2020 hablaron de un caso de Takotsubo invertido, donde hubo asinesia en los segmentos basales y medios del BI con hipercontractilidad del APEC. Igualmente, este paciente tuvo alteración de la FEBI con arterias epicárdicas normales y muy buena evolución entre los 10 y los 12 días a los cuales se les dio el alta. Otras causas bien conocidas, el tromboembolismo pulmonar, que produce dilatación de cavidades derechas de forma abrupta, aguda y en dependencia de magnitud, lleva al paciente a signos de insuficiencia cardíaca derecha que pueden ser graves, críticos y hasta fatales para el paciente. El desarrollo de infarto tipo 1 fundamentalmente por la aparición de trombosis a nivel de las arterias coronarias epicárdicas y tipo 2 por incrementos hemodinámicos por las palpitaciones, la fiebre, la hipoxia y la cascada de inflamación sistémica, la miocarditis fulminante que recientemente la abordó de forma brillante la doctora Mirta López y las arritmias que fueron abordadas también, serán abordadas también en este panel por el doctor Alain, son otra causa frecuente de insuficiencia cardíaca en los pacientes con COVID-19. Si vamos a hablar un poco del diagnóstico diferencial entre la insuficiencia cardíaca y la infección por COVID-19, es importante que la tengamos en cuenta a la hora de diagnosticar una a la otra, incluso a la hora de imbricar la coexistencia de ambos diagnósticos, y vemos con respecto a la analítica que los pacientes con COVID tienen una linfopenia importante, sin embargo los pacientes con insuficiencia cardíaca no. El ProBNP está mucho más elevado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el PCR mucho más en los pacientes con COVID y el dímero D igualmente mucho más elevado en los pacientes con COVID que en aquellos con insuficiencia cardíaca. Si vamos a ver los estudios de imágenes, vemos que en rayos X de tórax los infiltrados en los casos de COVID son periféricos, sin embargo en los casos con insuficiencia cardíaca son centrales y en alas de mariposa. Los ilios se encuentran aumentados, pero mucho más en la insuficiencia cardíaca. La cardiomegalia puede ser evidente mucho más en los pacientes con insuficiencia cardíaca y el derrame pleural es mucho más frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Asimismo, el TAC de pulmón muestra imágenes en vídeo deslustrado con predominio periféricos laterales que al inicio pueden ser unilaterales en los pacientes con COVID-19 y sin embargo el predominio de estas imágenes en vídeo deslustrado es central en los pacientes con insuficiencia cardíaca, condensaciones segmentarias en la COVID-19 y a predominio central en la insuficiencia cardíaca, y es mucho más frecuente ver en los casos de COVID engrosamiento pleural, sin embargo en las insuficiencias cardíacas pacientes con derrame pleural. Es importante atender a los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, a los antecedentes del paciente, a los signos de inflamación sistémica o marcadores inflamatorios de la enfermedad, realizar electro, eco, enzimas, como habíamos visto recientemente en la diapositiva anterior, y unido a estos exámenes complementarios podemos llegar a la conclusión si el paciente tiene una o la otra o incluso están concomitando ambas enfermedades.
Por lo tanto, hasta aquí hemos visto la importancia de tener en cuenta la insuficiencia cardíaca como una manifestación o una complicación de los pacientes con COVID-19 y que no podemos dejar por alto de tratar y hacer un tratamiento precoz y eficaz en estos individuos para disminuir sus complicaciones como el shock cardiogénico y la muerte. ¿Qué recomendamos para los pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca? Primero, que haya un aislamiento preventivo durante la pandemia, limitar las visitas médicas, hacer consultas de seguimiento por vía telefónica o telemedicina, dar indicaciones claras sobre los signos de descompensación o signos que pueden sugerir la presencia de una infección por SARS-CoV-2. Hablarles específicamente de las características del angor que puede aparecer, descargas repetidas de dispositivos y alteraciones del ritmo, y que en caso de preocupar de cualquier signo de alarma deben dirigirse a una unidad o cuerpo de guardia donde se valorará su ingreso y las medidas necesarias para el paciente. ¿Qué recomendamos sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares? Existen algunos estudios realizados por la infección del SARS-CoV, que se supone que por la similitud estructural que tiene con el SARS-CoV-2, se piensa que pueden ser también sugestivas de que los pacientes post-COVID tienen un mayor trastorno al metabolismo de los lípidos, tienen una mayor tendencia al metabolismo de la glicemia, a los trastornos de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, y que por lo tanto puede haber un daño cardiovascular a largo plazo. Por lo tanto, todos los pacientes post-COVID y sobre todo aquellos con una enfermedad cardiovascular preexistente se deben realizar una prevención secundaria efectiva con un control riguroso de todos los factores de riesgo coronario para evitar complicaciones futuras por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué recomendamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca e infección por SARS-CoV-2? Primero, que deben mantener el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y los ARA2, porque en un momento determinado, dada la interacción de la subunidad S1 del SARS-CoV-2 con los receptores ECA2 del huésped, se pensaba que podían ser más dañinos y provocar un incremento de los síntomas y trastornos y complicaciones de la enfermedad, pero en la actualidad se sabe que es seguro el tratamiento con los mismos. Y aunque no está claro si el pronóstico con respecto a los pacientes que tenían trastorno con IECA y ARA2 afecta la evolución del individuo, sí se sabe que es seguro mantener su uso durante la enfermedad y que de no hacerlo las complicaciones de la insuficiencia cardíaca pueden ser peores, lo que ha sido demostrado en algunos estudios publicados en el 2020. McDonald y colaboradores en un estudio en la guía de insuficiencia cardíaca del 2021 para el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, hablan de que los pacientes con fracción de eyección reducida deben utilizar un ACE y un inhibidor de los receptores de angiotensina neprilicina con un beta bloqueador, los agonistas de los receptores de los mineralocorticoides, la utilización de los inhibidores de los contraportadores de sodio y un diurético en el caso de que exista retención de líquido. Estos pilares fundamentales se deben mantener en los pacientes con COVID-19 o enfermedad coronavírica del 2019 que empiecen a manifestar síntomas de insuficiencia cardíaca aguda y crónica. En las guías de Stanford del 2021 acerca del tratamiento del COVID-19 y la infección por SARS-CoV-2, se explica que en los pacientes no hospitalizados en los primeros 10 días se pueden utilizar terapias antivirales, el remdesivir, los anticuerpos monoclonales antivirales y el plasma de convalecencia, pero que en estos primeros 10 días no se deben utilizar esteroides ni inmunomoduladores, pues podrían agravar los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, entre el 8 y el 14 día están indicados los esteroides y los inmunomoduladores y se considera que ya los antivirales pueden ser ineficaces. Esta terapia específica sugerida por la guía de 2021 se mantienen en los pacientes en los cuales se asocia una insuficiencia cardíaca como tratamiento específico para la causa de la insuficiencia cardíaca, que en este caso sería la infección por SARS-CoV-2.
En los pacientes hospitalizados sugieren, si la enfermedad es moderada sin necesidad de oxígeno suplementario, utilizar Remdesivir. Si la enfermedad es grave, utilizar Remdesivir más dexametasona o tocilizumab. La enfermedad crítica, dexametasona más Remdesivir más tocilizumab. En los casos de pacientes con shock cardiogénico y COVID-19, se sabe perfectamente que tienen un peor pronóstico, un alto índice de mortalidad, y se instaura de manera abrupta durante el desarrollo de la enfermedad, y siempre es importante descartar su posible etiología, como puede ser alguna de las que hemos mencionado y vamos a ver en este panel, como puede ser el tromboembolismo pulmonar, el infarto, la miocarditis aguda, la miopericarditis, las miocardiopatías por estrés. Y por lo tanto se debe utilizar los tratamientos específicos para la causa, como en el caso de Lima, la trombolisis, y otras opciones alternativas que serán vistas también en este panel en las diferentes conferencias que hablan del manejo individual de cada una de estas complicaciones. Lo que sí es seguro es que podemos utilizar también los inotrópicos y llegar incluso a la necesidad del apoyo mecánico, el cual podemos utilizar en todo momento para lograr una mejor evolución del paciente. Entre los inotrópicos, aquí vemos la mayoría de los que tenemos, donde está la dobutamina, la dopamina, la noradrenalina, la epinefrina, la enoximona, pero se recomienda, sobre todo en aquellos pacientes que están taquicárdicos o que tienen una frecuencia cardíaca alta, el uso del levosimendan o la milrinona, porque no son taquicardizantes. En la insuficiencia cardíaca avanzada y necesidad de trasplante urgente, es necesario definir el riesgo-beneficio del trasplante. Debemos tener estudios bien específicos y certeros y repetitivos donde descartemos la infección por SARS-CoV-2, y se debe esperar 14 días luego del cuadro de coronavirus antes de evaluar realizar un trasplante cardíaco a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué recomendaciones en los trasplantados? Parecido en los pacientes con enfermedad o insuficiencia cardíaca previa conocida, que tengan un aislamiento preventivo, que tengan un seguimiento por vía telefónica o telemedicina, evitar ecocardiogramas y biopsias de control rutinarios, a excepción de los primeros 3 meses o ante la sospecha de un episodio de rechazo. En los trasplantados con COVID-19, si la enfermedad es leve, se debe mantener la pauta habitual de inmunosupresión o reducir y suspender el micofenalato y la ciatopina 48 horas. Si es moderada o severa, se debe suspender el micofenolato, la ciatopina, y reducir los niveles de anticalcineurínico. Y se puede aumentar la corticoterapia o incluso las inmunoglobulinas. Y no hay evidencia de ninguna terapia específica para estos pacientes, y se deben utilizar los protocolos en cada centro con la terapia específica, según estábamos viendo con las guías de Stanford recientemente en las diapositivas anteriores. Todo el interés en las enfermedades cardiovasculares y la muerte es solamente otra expresión del interés por la vida. Thomas Mann. De aquí a que seamos importantes que conozcamos esta enfermedad, sus formas de manifestación, sus complicaciones cardiovasculares y su manejo, porque aunque es una enfermedad novedosa y aún tenemos mucho que conocer, lo que sí tenemos que estar claro es que tenemos que tomar todos los conocimientos que tenemos a mano y todas las fuerzas y aunarnos todos para lograr vencer esta pandemia y disminuir la mortalidad que la misma provoca en nuestra población y en la población mundial. Muchas gracias a todos, les deseo que tengan muy buen día.